Bienvenidos al programa de capacitaciones virtuales de autonomía microbiológica. En estos momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, nos pareció importante poder acercar al sector de la cerveza artesanal una serie de charlas enfocadas en la reutilización de levaduras cerveceras. Este programa cuenta con distintos módulos que abordan los temas más importantes a la hora de reutilizar levaduras. Cada módulo está dividido en diferentes videos y el orden de los videos y de los módulos es importante a la hora de abordar este curso, ya que el contenido está armado de manera secuencial. En la descripción de este video pusimos el link que los llevará a una página donde encontrarán la información completa del curso y los links a todos los videos. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube de Ciencia y Cerveza y en redes sociales. Esta es una propuesta del Centro de Referencia de Levaduras y Tecnologías Cerveceras CRELTEC, que es parte del Instituto de Biopertenencia de CONICET y Universidad Nacional de Comahue y PATEC, y cuenta con el apoyo de la Fundación CRELTEC. Esperamos que esta información les sea de utilidad y ojalá podamos volver a encontrarnos pronto. Pero la característica más importante de las levaduras, y la que hace que nos interesemos en ella, es que son capaces de fermentar. Y la fermentación alcohólica, entendida de manera simple, es el proceso mediante el cual las levaduras ingresan los azúcares a la célula y los transforman en etanol y dióxido de carbono. Y es la manera que tienen de obtener energía en ausencia de oxígeno. Fíjense en el esquema de la derecha, están representadas las etapas de obtención de etanol a partir de glucosa, donde ven que se obtienen dos moléculas de ATP. Estas moléculas son las que le proporcionan energía a la célula. Entonces es importante entender que las levaduras no fermentan para obtener cerveza o para darnos a nosotros cerveza o para producir cerveza como producto final, sino que en realidad fermentan porque es la manera que tienen o el mecanismo que tienen para obtener energía y mantener así las células íntegras, poder crecer y en definitiva poder reproducirse. Bien, y como les comenté, el mosto cervecero está compuesto de distintos azúcares que las levaduras pueden metabolizar. Esos azúcares son glucosa, maltosa y maltotriosa. La glucosa, que es el azúcar más simple, directamente ingresa a la célula y pasa a ser metabolizada mediante la glucólisis hasta la obtención de etanol. Pero en el caso de la maltosa y la maltotriosa, que son azúcares un poco más complejos, requieren ser ingresados en la célula por transportadores específicos y una vez dentro de la célula son hidrolizados hasta obtener las unidades de glucosa que después sí van a pasar a las reacciones de glucólisis y de obtención de etanol. Entonces la maltotriosa, por ser el azúcar más complejo que puede ser metabolizado, requiere mucho más trabajo y especialización por parte de las levaduras y como vimos hay distintas cepas de levaduras con distintos grados de consumo de este azúcar. Hay levaduras que directamente pueden metabolizar la totalidad de la maltotriosa, hay levaduras que solamente pueden consumir una parte o logran consumir una parte y hay levaduras que directamente no son capaces de consumir maltotriosa. Y esto es, en definitiva, lo que determina el grado de atenuación de las distintas cepas cerveceras. Este esquema que les puse acá, que parece muy complicado, es para mostrarles justamente que la fermentación no es tan simple como ingresar azúcares y transformarlos en etanol y dióxido de carbono, sino que además, a través de la fermentación, las levaduras producen una gran variedad y cantidad de compuestos secundarios o de metabolitos secundarios que tienen un impacto en lo que es el aroma y el sabor de las cervezas. Es decir, que tienen un impacto organoléptico en lo que va a ser el producto final, que es la cerveza. Fíjense que a la izquierda tenemos el esquema simplificado de producción de etanol que vimos en la filmina anterior, ¿sí? Donde a partir de los azúcares se obtiene el piruvato y de ahí el acetaldehído y el etanol, pero además las levaduras pueden usar estos intermediarios metabólicos, como puede ser el piruvato, para la generación de otro tipo de compuestos, como son los ésteres, algunos monoterpenos, la producción de alcoholes superiores, que también se da a partir de la incorporación de los aminoácidos, que es el nitrógeno que la levadura también incorpora y necesita para su crecimiento y para su reproducción, y también la producción de otros compuestos como el diacetilo y compuestos sulfurados. La cantidad y variedad de los distintos compuestos producidos
va a depender de las cepas de levadura, pero también va a depender de las condiciones en las que se encuentren esas levaduras. Esto lo vamos a ver mejor en la parte de lo que es manejo de las levaduras cerveceras y los parámetros fermentativos. Todos estos compuestos, como dijimos, tienen un impacto a nivel organoléptico en las cervezas y ese impacto va a ser positivo o negativo, en particular dependiendo de, desde el punto de vista cervecero, de lo que nosotros queremos producir y las cervezas que estamos produciendo. El etanol, obviamente, en general tiene un impacto positivo, es algo que estamos buscando cuando producimos una cerveza, estamos esperando que sea una bebida alcohólica, así que el etanol obviamente es considerado un compuesto que tiene un impacto positivo en nuestras cervezas. Después tenemos los alcoholes superiores. Los alcoholes superiores son, al igual que el etanol, alcoholes, pero de cadena mucho más grande. Y se considera que tienen un impacto negativo en nuestras cervezas porque son esos compuestos que van a generarnos calentamiento en boca y van a generar la resaca. Son en realidad compuestos bastante tóxicos, 15 veces más tóxicos incluso que el etanol, y por eso nuestro cuerpo no los puede procesar e incluso resultan tóxicos para la misma levadura, pero las levaduras los sintetizan por necesidad porque son productos asociados a otras vías metabólicas imprescindibles para la levadura, como son la síntesis y degradación de aminoácidos o compuestos nitrogenados. Bien, después pasamos a los ésteres. Los ésteres son estos compuestos asociados con aromas o sabores frutales y dependiendo del tipo de ésteres de que se trate vamos a tener distintos aromas o sabores como pueden ser frutas tropicales, banana, manzana, pera, frutilla, etc. Esto va a depender del tipo de éster que se produzca. Los ésteres pueden ser considerados positivos o negativos, dependiendo en particular del tipo o del estilo de cerveza que estemos produciendo. Hay estilos de cerveza, como por ejemplo algunos estilos ingleses, donde se busca la producción de ésteres por parte de las levaduras, y hay otros estilos como las IPAs americanas, por ejemplo, donde la presencia de ésteres no es deseada porque se quiere resaltar más que nada la presencia o el protagonismo del lúpulo. Los ésteres son producidos a partir de los alcoholes superiores. Es una manera que tienen las levaduras de detoxificarse, digamos, de eliminar o bajar la concentración de estos alcoholes superiores que resultan muy tóxicos y los transforman en otros productos que tienen un impacto menos negativo. Pasamos entonces al diacetilo. El diacetilo es este compuesto asociado con aromas y sabores a manteca, a toffee, a pochoclo tipo de cine, y es un compuesto del que vamos a hablar bastante más un poco más adelante, pero en general es considerado negativo porque está asociado a lo que sería una cerveza verde o una cerveza que tuvo un mal proceso de fermentación. En algunos estilos sus niveles son aceptados en concentraciones muy bajas porque están relacionados un poco con las levaduras que se utilizan y con el proceso de producción. Después tenemos el acetaldehído, que también es considerado un compuesto negativo y que al igual que el diacetilo está asociado a estas cervezas verdes o con un mal proceso. Y sensorialmente podemos asociarlo a manzanas verdes recién cortadas o manzanas verdes inmaduras. Los sulfuros son otros compuestos que en general son considerados off-flavors de la cerveza o que tienen un impacto negativo a nivel organoléptico y dependiendo del tipo de sulfuro producido nos podemos encontrar con aromas a huevos, a vegetales, a fósforo, pero en general son compuestos muy volátiles que con la maduración tienden a irse de la cerveza. Por último pasamos entonces a hablar de los fenoles. Como vimos, los fenoles son en general considerados off-flavors en la cerveza o compuestos con impacto negativo porque están generalmente asociados a contaminaciones con levaduras salvajes. Sin embargo, en algunos estilos la presencia de fenoles es deseada o buscada, como son estilos de tipo de trigo o belgas, que en ese caso se utilizan levaduras cerveceras que tienen los genes de producción de fenoles activos y son seleccionadas en base a estas características. Bueno, pasamos entonces a lo que son las etapas de la fermentación, en qué consisten un poco y reconocerlas y entender qué pasa en cada una de ellas. La primera fase es lo que se llama fase lag o fase de latencia.
Una vez que nosotros inoculamos las levaduras en el mosto, estas levaduras empiezan a reconocer o a adaptarse al medio en que fueron incorporadas. En general no hay casi actividad celular, por eso justamente se llama fase de latencia, no vemos producción de dióxido de carbono, no vemos mucha actividad, es una fase en la que las células simplemente están reacondicionándose para poner todo en funcionamiento para empezar a metabolizar los azúcares. En general empiezan a usar los azúcares que tienen de reserva, el glucógeno, empiezan a consumir rápidamente el oxígeno que hay en el medio para poder sintetizar y poner en funcionamiento sus membranas, empiezan a sintetizar compuestos como los esteroles o los ácidos grasos que les van a permitir reproducirse de manera apta y poder atravesar la fermentación de la mejor manera posible y hacer eficiente su metabolismo y la obtención de energía. Y además también empiezan a sintetizar las enzimas que van a ser necesarias para llevar adelante este metabolismo. Empieza entonces de a poco a entrar en lo que se llama la fase exponencial o atenuativa. En esta fase sí vamos a empezar a ver un descenso muy rápido en los azúcares, empiezan a incorporar los azúcares y otros nutrientes del medio para empezar a reproducirse. Vemos entonces un incremento también grande del número de células, del crecimiento celular y obviamente acompañado de una alta cantidad de producción de dióxido de carbono que nosotros lo vamos a notar como el burbujeo de nuestros tanques. Y es donde se empieza a producir también la mayor cantidad del etanol. También vamos a ver que en esta etapa es donde se producen la mayor cantidad de los compuestos de flavor de los que estuvimos hablando en la filmina pasada. Por último, una vez que los azúcares son consumidos casi en su totalidad y también empiezan a quedarse sin nutrientes en el mosto, las levaduras entran en lo que se llama la fase estacionaria, donde dependiendo de la cepa se va a iniciar la floculación de las levaduras y en esta etapa es donde se produce lo que llamamos maduración en caliente, donde ahora la levadura ya se quedó sin azúcares y empieza a remover otro tipo de compuestos, empieza a consumir o a incorporar otro tipo de compuestos que había producido durante la etapa atenuativa, como pueden ser el acetaldehído y el diacetilo. Ya vamos a entrar un poco más en detalle en esto. Además, empieza a recuperar las reservas de energía, empieza a almacenar fuentes de hidratos de carbono como glucógeno en la célula, que esto es importante para cuando queramos reutilizar estas levaduras. Y además también se pueden producir reacciones de biotransformación con el lúpulo, como vamos a ver también un poco más adelante. En este punto podemos iniciar la disminución de la temperatura una vez que se hizo una buena maduración en caliente y entrar a lo que es la maduración en frío, para después poder separar el total de las levaduras de la cerveza y poder así acondicionarla y finalizar el producto. Bueno, ya les puse algunos tiempos estimados de duración de cada una de estas etapas, pero la realidad es que la duración va a depender del tipo de cepa que usen y de la fábrica. Es todo cepa dependiente y fábrica dependiente y obviamente condiciones de fermentación dependiente. Entonces nosotros recomendamos y creemos que es muy importante que ustedes reconozcan estas fases, que sepan cómo se comporta cada una de sus cepas de levadura en los distintos mostos o en las distintas condiciones a las que las someten, porque es la manera en la que pueden detectar distintos problemas que puede haber con esas levaduras y con esa fermentación, teniendo en vistas el foco en la calidad de su producto final. Otra herramienta clave y complementaria a conocer cómo es la performance fermentativa de nuestras levaduras es hacer análisis sensoriales continuos de nuestras cervezas para también poder así detectar distintos problemas o puntos en los que podemos estar teniendo problemas en la fermentación. Todo esto orientado a poder obtener, en definitiva, un producto de buena calidad y consistente a lo largo del tiempo. Entonces, como vimos, la fermentación dentro de lo que es nuestro proceso de producción de cerveza no se termina cuando las levaduras se consumen todos los azúcares y tenemos la cerveza totalmente atenuada, sino que es necesario dejarlas atravesar un proceso de maduración, tanto en caliente, como vimos, como en frío. La maduración básicamente la hacemos para mejorar las condiciones organolépticas de nuestras cervezas y por lo tanto es una etapa bastante importante en nuestro proceso de elaboración. Puede requerir más tiempo del que quisiéramos porque podríamos sacar una cerveza rápidamente, pero en realidad esa cerveza que sacamos rápido va a tener una alta carga de compuestos
indeseados o de off flavors. Uno de estos compuestos de off flavor es el acetaldehído. El acetaldehído en realidad es un compuesto intermediario en lo que es la producción de etanol, es el paso previo a la producción de etanol y a lo largo de la fermentación la levadura genera una alta cantidad de acetaldehído que sale de la célula y lo podemos encontrar en nuestra cerveza, pero si le damos el tiempo adecuado, reincorpora este acetaldehído y lo termina de transformar completamente en etanol. Entonces, en general, la producción de acetaldehído o que nosotros encontremos una alta carga de acetaldehído en nuestras cervezas, que tiene un impacto negativo, está asociado a un mal control en el proceso de la fermentación. Puede estar asociado a que separamos prematuramente la levadura y no dejamos que esta levadura termine de transformar el acetaldehído en etanol, o puede también estar asociado a que esa levadura que tenemos tiene una mala calidad o está estresada y entonces no puede terminar de hacer este proceso. Entonces vamos a ver qué condiciones que generen un estrés sobre la levadura van a llevar a que haya acumulación de acetaldehído en la cerveza. Además, también el acetaldehído puede ser producido por la oxidación del etanol. La reacción de acetaldehído a etanol es reversible, entonces el etanol puede volverse a convertir en acetaldehído mediante la oxidación. Entonces, en presencia de altas concentraciones de oxígeno podemos tener esta reacción reversible y también encontrar acetaldehído en nuestras cervezas. El otro compuesto asociado a lo que es la maduración en caliente y a la reabsorción de compuestos que generan un impacto negativo en la cerveza es el diacetilo. El diacetilo en realidad es un subproducto o un producto secundario de una reacción esencial para la levadura, que es la de la síntesis de valina. Las levaduras requieren la valina para funciones de la célula, funciones de membrana, enzimáticas y funciones en lo que es reproducción. Entonces van a sintetizar este aminoácido. A medida que lo sintetizan, se va produciendo alfa-acetolactato, que es el intermediario en la producción de este aminoácido, y el exceso de alfa-acetolactato producido va a salir de la célula. El alfa-acetolactato como tal en la cerveza no tiene un impacto en lo que es el flavor, pero en presencia de oxígeno y de temperatura, este compuesto es transformado en diacetilo, que el diacetilo, como bien sabemos, tiene un gran impacto a nivel sensorial. Sin embargo, si nosotros dejamos que la levadura esté en contacto el tiempo necesario con la cerveza, este diacetilo es reincorporado adentro de la célula y transformado en una serie de pasos a el compuesto 2,3-butanodiol que no tiene ningún impacto sensorial. Entonces, si nosotros dejamos que se suceda esta transformación durante el tiempo necesario, no vamos a tener precursor en nuestra cerveza, el precursor es el alfa-acetolactato y no vamos a tener riesgos de producción de diacetilo. Este gráfico a la izquierda es simplemente para mostrarles la curva de producción de diacetilo. Hay un máximo de producción de diacetilo y después disminuye por la reabsorción por parte de la levadura como venimos hablando todo este tiempo a lo largo de lo que es el transcurso del fin de la fermentación. Y en el gráfico de la derecha lo que les quería mostrar es el efecto de la temperatura en esta velocidad de reabsorción de los precursores de diacetilo por parte de la levadura. Fíjense que a menor temperatura, a 13 grados, la curva de reabsorción es mucho más lenta, a 15 grados se agudiza un poco y a 20 grados la producción y la reabsorción de diacetilo es mucho más rápida. Esto tiene sentido porque a mayor temperatura los mecanismos o el metabolismo de las levaduras es mucho más rápido y entonces las reacciones metabólicas se van a suceder también a mayor velocidad. Por eso es que en el caso de las fermentaciones lager se hace un aumento de la temperatura para la parte de descanso de diacetilo, para que esta reacción de reabsorción sea un poco más rápida y no tengamos tantos tiempos de proceso que tienen un impacto en los costos de producción. Es muy común que pase que cuando termina de tener nuestra cerveza, las dejamos 1 o 2 días que haga el descanso de diacetilo, la probamos y vemos que nuestra cerveza no tiene ningún indicio de presencia de ese compuesto y entonces decidimos bajar la cerveza, terminar de madurarla en frío, embotellarla o embarrilarla y la mandamos a comercializar o la tomamos en casa.
Y cuando la vamos a probar un tiempo después, la tomamos y nos encontramos con la sorpresa de que nuestra cerveza huele a manteca, pochoclo, toffee, etc. Esto sucede o puede ser muy común que suceda porque en realidad esa cerveza que nosotros embotellamos o embarrilamos o terminamos tiene mucha cantidad del precursor del diacetilo, de este alfa-acetolactato, que nosotros no lo vamos a percibir como tal, sino que directamente vamos a pensar que nuestra cerveza está en buenas condiciones. Esto lo podemos sortear con un test muy fácil que se llama test de diacetilo forzado, que es muy sencillo de hacer, nos lleva mucho tiempo y es una manera de tener un control de calidad o un control de nuestra fermentación, del fin de nuestra fermentación. Les cuento rápidamente el test de diacetilo forzado, pero van a poder consultar en nuestra página web del IPATEC, en la parte de eventos y capacitaciones y de material didáctico, como les puse abajo, van a poder consultar bien el protocolo de cómo hacerlo y la interpretación de los resultados, pero básicamente consta de tomar 2 muestras de nuestra cerveza verde, digamos, de nuestra cerveza ya atenuada que queremos pasar a madurar en frío. Tomamos 2 muestras de esta cerveza, una de esas muestras la llevamos a un baño a 60 o 70 grados por 20 minutos o 30 minutos y la otra la dejamos a temperatura ambiente, que va a ser nuestro control negativo. Entonces la dejamos enfriar una vez que pasó ese tiempo y procedemos a hacer el análisis sensorial. Y dependiendo de los resultados que nos den, yo abajo les puse una tabla donde tenían las posibles interpretaciones o resultados de cada cosa. Dependiendo de esto, vamos a tomar la decisión de continuar o no con el envasado de nuestra cerveza. Y por último, a lo largo de la fermentación y de este tiempo que dejemos a la levadura en contacto con nuestra cerveza, se van a terminar de producir otro tipo de transformaciones, como la transformación de alcoholes superiores a ésteres. Sabemos o ya dijimos que los alcoholes superiores resultan tóxicos, entonces la levadura utiliza estos alcoholes y los une con ácidos, en particular con un ácido que en general está en exceso, que es el acetil-CoA, y los transforma en ésteres que son menos tóxicos para la levadura y que tienen además un impacto en el flavor. Además también, hablando de flavor, durante la etapa de fermentación y de maduración en caliente, donde la levadura todavía está activa, se pueden generar distintos procesos de biotransformación, la biotransformación relacionada con el lúpulo en este caso, donde las levaduras pueden generar distintos cambios o distintas reacciones en compuestos aportados por el lúpulo, sobre todo si hablamos del proceso de dry hopping. Las levaduras tienen distintas enzimas como la enzima beta-glucosidasa, que es capaz de hidrolizar los glucósidos del lúpulo y transformarlos o liberarlos en gliconas o compuestos aromáticos que van a potenciar el aroma de las cervezas. También tienen otras enzimas llamadas liasas que generan la liberación de otros tipos de compuestos que son los tioles aromáticos y además también pueden generar la conversión de distintos compuestos que son los terpenos y transformarlos en otros con distintos perfiles aromáticos. Este tipo de transformaciones es cepa dependiente, cada cepa de levadura va a tener distintas cantidades o va a producir distintas enzimas que van a poder generar estas transformaciones. Me parece importante en este punto recalcar que para que las levaduras puedan generar o transformar de manera eficiente estos compuestos y puedan remover el acetaldehído y el diacetilo de la manera más efectiva y eficiente, es necesario que estas levaduras estén en condiciones metabólicas activas, que sean levaduras sanas, y esto lo vamos a obtener si manejamos y tratamos bien a nuestras levaduras. Además también, obviamente, todas estas reacciones, como todas las reacciones en general, requieren de un tiempo de contacto, entonces esto también va a ser importante, que nosotros sepamos cuánto tiempo tenemos que dejarla y no apuremos o apresuremos nuestro proceso, y además también están muy relacionados con la floculación. En general, aquellas levaduras que tienen una floculación muy alta suelen dejar un poco más de estos residuos, en particular de diacetilo en la cerveza, porque separamos las levaduras de la suspensión o de la solución y entonces no van a poder hacer tan eficientes estas reacciones de transformación. Aquellas levaduras menos floculantes que permanecen más en contacto con todos los componentes del mosto van a ser más efectivas en estos procesos de transformación de los componentes del mosto.
Pasamos por último entonces a lo que es la maduración en frío. En la maduración en frío se van a producir cambios tanto a nivel físico-químico como a nivel organoléptico de la cerveza. En la maduración en frío empezamos a separar las levaduras del mosto, entonces se produce la clarificación de este mosto. Con esta separación también se produce la precipitación de compuestos como polifenoles y proteínas que generan turbidez en las cervezas. Las levaduras sedimentan y con ellas también sedimentan algunos de estos compuestos, y el calcio es un mineral que está bastante involucrado en lo que son interacciones de floculación o de sedimentación. Se reduce el chill haze en las cervezas si hacemos una buena maduración en frío, y se mejora la estabilidad física en general del producto a lo largo del tiempo. Y a nivel organoléptico se suelen generar sabores más suaves e integrados. En general, en las maduraciones el flavor mejora durante este proceso, pero hay que tener mucho cuidado en algo importante, que es la oxidación. Es necesario en todos estos procesos prevenir la incorporación de oxígeno, porque el oxígeno siempre va a generar reacciones que van a tener un impacto negativo en el flavor de nuestra cerveza. También en estos procesos se termina de eliminar los sulfuros, que son compuestos volátiles que pudieron haber quedado, se terminan de eliminar. En general, la maduración obviamente requiere de tiempo y de temperatura. Cuanto menor es la temperatura, mejor es este proceso, cuanto más tiempo le damos también, pero todo esto va a depender obviamente del estilo de cerveza que estemos generando, de la cepa de levadura que estemos usando, y si agregamos o no algún tipo de clarificante que nos pueda ayudar a el madurado. Este gráfico es para mostrarles un poco a las condiciones a las que sometemos a nuestras levaduras cuando las ponemos a fermentar. La fermentación es una condición bastante estresante para las levaduras. Fíjense que al inicio de la fermentación tenemos un gran estrés osmótico debido a la gran cantidad o la concentración de azúcares. Cuanto más densos son nuestros mostos, cuanto más concentración de azúcares tenemos, más estrés osmótico estamos generando en las levaduras, y entonces es importante darle mejores condiciones. También están sometidas a un alto estrés oxidativo porque tenemos concentraciones de oxígeno muy grandes al inicio de la fermentación. Fíjense que lo van a consumir rápidamente, el oxígeno lo incorporan al principio de manera muy rápida y este estrés oxidativo disminuye. Lo mismo, el estrés osmótico va disminuyendo porque se van consumiendo los azúcares y va disminuyendo la concentración en el mosto. Pero a medida que disminuye este estrés osmótico va a empezar a aumentar el estrés nutricional, porque van a empezar a quedarse sin nutrientes, van a empezar a quedarse sin azúcares y van a empezar a quedarse sin compuestos nitrogenados, vitaminas, minerales, etc. Entonces este estrés nutricional va a aumentar, y además también va a aumentar el estrés asociado por el etanol. Consumimos los azúcares, el etanol aumenta y el estrés por etanol también va a aumentar. Una vez que termina la fermentación y la maduración en caliente, la pasamos a la maduración en frío. Esto genera lo que se llama un shock en frío. Las levaduras tienen que superar este shock de temperatura generando distintas proteínas que las ayudan a mantenerse y a superarlo. Entonces tenemos un estrés asociado a esto y una generación de proteínas asociado a esto. Y después, cuando la cosechamos y la guardamos en frío, va a estar sometida a estrés por etanol continuo y al estrés de shock por frío también durante su guardado. En definitiva, la idea de este gráfico es mostrarles que la levadura no está cómoda en la fermentación y que entonces tenemos que ser nosotros los que les proveamos las mejores condiciones para que atraviesen la fermentación de la mejor manera. Si las manejamos de la manera inadecuada, vamos a tener al final de la fermentación levaduras en malas condiciones o en condiciones estresadas. Y obviamente, al igual que con los humanos, una persona estresada no trabaja bien y entonces no vamos a tener una buena performance fermentativa ni vamos a tener una buena calidad de levadura para poder reutilizar posteriormente. El concepto importante que tenemos que entender es que las levaduras no son un simple ingrediente, sino que las tenemos que entender como organismos. Fermentan porque necesitan generar energía para reproducirse en definitiva, no fermentan porque quieren hacer cerveza. Entonces, en este punto, nosotros como cerveceros y cerveceras tenemos que optar por tener un rol activo en el control de la levadura y en la cerveza que hacemos.
Tratar entonces a la levadura como un ingrediente es verla como algo que agrego a la receta y listo, y me desentiendo, pero en realidad no es así, sino que necesitamos entender qué es lo que en definitiva le gusta, qué cosas las estresa y qué es lo que necesita para poder nosotros manejarlas y controlarlas y mejorar entonces la aplicación que le damos y en definitiva cómo manipularla para que haga lo que nosotros queremos que haga y ser nosotros los que tengamos influencia o un rol activo en la calidad de nuestras cervezas. Entonces, entender y controlar el proceso de fermentación implica entender y manejar bien a nuestras levaduras. En pos también de tener levaduras sanas y enérgicas para posteriores reutilizaciones, que es un poco el foco también de estas charlas.